vamos a ver una de las herramientas más útiles a la hora de estar procesando información en Excel. Hablo de los filtros. Los filtros en Excel facilitan la búsqueda de un subconjunto de datos dentro de un rango para poder trabajar con el mismo. En otras palabras, nos sirven para ocultar temporalmente algunos de los datos de una tabla o de una columna para poder concentrarse en aquellos que deseamos ver. Podemos filtrar datos de texto, podemos filtrar datos numéricos, podemos filtrar fechas. El tipo de filtro va a variar de acuerdo al tipo de datos que tengamos en nuestra tabla o en nuestra hoja de Excel. ¿Cómo agregamos un filtro? Bueno, aquí podemos visualizar que tenemos esta pequeña tabla que tiene región, vendedor, orden, fecha y total. Para agregar el filtro, únicamente basta con posicionar su celda activa dentro de la tabla de la información. Posteriormente a esto, tenemos la opción de, dentro de la ficha inicio, dentro del grupo edición, ordenar y filtro. O en su defecto, tenemos la ficha datos. Recuerden que en datos es donde vamos a encontrar todo para procesar la información o los datos. Y tenemos en el grupo ordenar y filtro. Y observen que me aparecen estas pestañas que pues básicamente son las pestañas de los filtros. Bien, vamos a ver como lo que les decía, que el tipo de filtro va a variar de acuerdo a los datos que tengamos. Por ejemplo, aquí en región, bueno, vamos por partes. Aquí en región, o más bien en el filtro, en eso aplican todos los filtros, tenemos primero lo que es la ordenación. Podemos ordenar los datos de esta columna de la A a la Z, de la Z a la A, ordenar por color si es que tenemos colores, y en este caso tenemos deshabilitada la opción borrar filtro, filtrar por color, filtros de texto. Y en filtros de texto tenemos es igual a, no es igual, comienza por, termina con y otras opciones. Por ejemplo, tenemos es igual a y le vamos a poner que es igual a norte. Y pueden visualizar que ya se aplicó un filtro únicamente a los datos que son iguales a norte. Filtros de texto, termina con, puedo decirle que me haga un filtro con las palabras que terminen con la letra R, sur, que pues de hecho pues es la única que tiene la letra R. Tenemos por ejemplo, contiene este, y nos aparece obviamente este y oeste. Podemos decirle por ejemplo, filtros de texto que contiene, vamos a ponerle UR, pues obviamente me aparece el filtro de la región sur. Bien, tenemos posteriormente el cuadro de búsqueda donde podemos escribir por ejemplo sur y ya me aparece únicamente sur. Si yo le doy clic en aceptar, ya me visualiza únicamente los datos que contienen sur. Si yo escribo por ejemplo norte, ya me aparecen los datos que contienen únicamente la región norte. Para activar o desactivar esto que estoy haciendo, únicamente hay que darle clic. Bueno, por defecto nos aparece así. Para deshabilitar hay que darle un clic en la casilla que dice seleccionar todo. Una vez hecho esto, observen que deshabilita todas las demás opciones. Por ejemplo, si quiero ver a oeste, le doy un clic a oeste y aceptar. Puedo agregar, por ejemplo, también norte, aceptar. Y ahora estamos visualizando los datos de la región oeste y los de la región norte. Y podemos ordenarlos, por ejemplo, ordenar de la A a la Z. Y ahora sí visualizamos primero los datos de la región norte y posteriormente los datos de la región oeste. Después de esto podemos añadir por decir, por ejemplo, por fecha. Vamos a ver los filtros de las fechas. Observamos que son distintos. ¿Por qué? Porque me agrupa aquí, por ejemplo, por año,
Aquí nada más tenemos 2014, pero si tuviéramos más años nos agruparía por año y posterior a eso por mes. Y dentro de cada mes vamos a encontrar los días que tengan, pues los que tenga datos más bien, porque no, por ejemplo, aquí en marzo no tengo el 1 porque no tenemos datos del 1 y del 2 de marzo. Lo mismo aplica para cada mes. Entonces aquí tenemos filtros de fecha, perdón. Por ejemplo, aquí teníamos filtros de texto y aquí en fecha tenemos filtros de fecha y observen que tenemos toda una gama de opciones distinta a lo que teníamos en texto. Tenemos es igual a, antes, después, entre, mañana, etcétera, etcétera. Vamos a decirle, por ejemplo, entre. Es posterior o igual a, vamos a ponerle, no sé, 10 del 03 del 2014 y anterior a 10-06 del 2014. Me equivoqué aquí arriba. 2014. Aceptar. Y listo. Ya tenemos marzo, abril y nada más. Y pues tenemos toda esta gama de opciones que pues ustedes pueden ir pues viendo de acuerdo a lo que tengan que ustedes realizar. Para borrar el filtro, basta con darle clic aquí en borrar filtro de fecha o aquí dentro de la ficha datos, ordenar y filtrar, borrar o en inicio, ordenar y filtrar, borrar. Bueno, por aquí nos borra todos los filtros. Si quiero borrar nada más este, pues sería aquí directamente borrar filtro de fecha. Si yo quiero ordenar además por vendedor, quiero ver únicamente los datos de Hugo y los datos de Luis. Y ahora quiero ver únicamente las ventas superiores a 300 pesos. ¿Cómo le hago? Me voy aquí a la columna de total y le voy a decir filtros de número es mayor o igual que 300. Aceptar. Y ahora sí, tenemos las ventas de la región norte y oeste de los vendedores Luis y Hugo y únicamente las ventas superiores a 300 pesos. Y listo. Bien, vamos a borrar estos filtros. Otra manera de filtrar es por color. Por ejemplo, vamos a aplicarle filtro a algunos elementos aleatorios. Vamos a dar el color amarillo y otros de otro color, así igual aleatorios. Vamos a ponerle este y lo mismo para algunos otros aleatorios que son, yo creo que este. Ya tenemos tres colores. Si nos vamos a la pestaña del filtro, tenemos ordenar por color o filtros por color. Filtrar por color. Podemos ver los del color amarillo, podemos ver los del color verde y podemos ver los del color azul. Si aplicamos un formato condicional, tema que vamos a ver más adelante, lo mismo, podemos aplicar, como ya nos aplica un formato de color, pues ya podemos aplicar un filtro aquí de, por ejemplo, vamos a hacerlo rápidamente. Si no lo entienden, no se preocupen, vamos a ver más adelante los formatos condicionales. En este caso, formato condicional, reglas para resaltar, es mayor que, y le voy a decir que sean mayores a 300. Y ahí está, y yo puedo decirle que me filtre estas, todas las ventas mayores a 300. Y así de sencillo es usar los filtros. No tiene mucha ciencia. Otra manera de hacerlo es con atajos de teclado, o bueno, más bien no atajos, sino el uso del teclado. ¿Cómo lo hago? Obviamente ya tenemos nuestros filtros. Para aplicar el filtro con atajo de teclado es Control Shift más L.
Aquí se los escribo, es la tecla Control, seguido de Shift y seguido de la tecla L. Así seguidas, una tras otra. Primero Control, luego Shift y luego L. Presionamos, bueno, primero posicionamos la celda activa dentro de la tabla que contiene los datos y presionamos Control, Shift, L y aparecen las pestañas de los filtros. Para desactivarlos lo mismo, Control Shift L. Es mejor usar el teclado nos da mayor productividad, entonces traten de aprenderse estos atajos. Y bueno, con esto finalizamos este video.